Buenas tardes para todos, para todas. Jean Paul, Ana, Hola, abrazos, saluditos. Muy buenas tardes. Yo creo que ya estamos casi todos y todas aquí. Estamos muy contentos de tener a Jean Paul aquí con nosotras en este coloquio central de la licenciatura en danza. Yo les voy a hacer una pequeña presentación de Jean Paul y de su trabajo y luego pues los dejo para que disfrutemos de su presentación. Quería comentarles, quería recordarles un poco antes de que continuemos que este coloquio central de la licenciatura en danza es un proyecto que hace parte de las cátedras de los 3 niveles de historia y teoría de la danza que tenemos, pero también de el compromiso que tenemos en la licenciatura en danza por profundizar las posibilidades de la investigación con, desde y para la danza. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito de Jean Paul. Jean Paul es economista, Jean Paul Cardona es economista de la Universidad de Antioquia y también es licenciado de nuestra licenciatura en danza de la universidad. Y en este momento está terminando su maestría en artes también en la universidad, o sea que es pues un integrante así muy comprometido de nuestra alma mater. Jean Paul ha sido un bailarín de danza tradicional y ya él les contará un poco más sobre eso. Y siempre se ha interrogado mucho por las ideas de género y los roles de género en la tradición antioqueña, especialmente en la danza. Entonces, en esta conferencia va a estar precisamente reflexionando sobre las ideas de tradición, las ideas de género y los estereotipos también. Estas formas de pensar lo paisa que se transmiten a través de la danza tradicional antioqueña. Esta conferencia performática se llama Entre ruanas, carrieles y tacones, danza, identidad y género en la tradición antioqueña. Entonces, bueno, yo no les quito más tiempo para que podamos disfrutar de Jean Paul. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Ana, muchas gracias por esa presentación. Y pues sí, ¿qué más les puedo contar sobre mí? Un enamorado de la danza, del arte. Y pues bueno, aquí vamos y estamos listos como para comenzar este encuentro con ustedes, que como ya nos lo dijo Ana, es una conferencia performática. Estaré ahorita más luego con una invitada, como lo decía la invitación. Y creería que, bueno, entonces comencemos con Entre ruanas, carriles y tacones. Resulta que Entre ruanas, carriles y tacones nace, Ana, pasamos por favor, nace simplemente de haberme indagado por una frase que a lo largo de mi trayectoria en la danza he escuchado de varios maestros, no de uno solo, sino de varios maestros, donde me dicen que yo puedo ser lo loca que quiera, pero en el escenario tengo que ser un macho. Entonces, al yo chocarme con esa frase, y digamos, y luego de haber pasado como por todo el proceso de investigación de la maestría en artes, comienzo a configurar esta propuesta que deviene de esta frase, porque entonces yo me inicio a preguntarme en ese momento, bueno, ¿y qué es ser una loca? ¿Qué es ser un macho? ¿Qué está ligado a lo loca? ¿Y qué está ligado a lo ser macho? Entonces, digamos que luego de realizarme como todas esas preguntas y de, digamos, realizar diversas experimentaciones, una de las cuales estamos viendo en pantalla en este momento, comienzo a configurar como esta propuesta. Comienzo como ya a preguntarme, bueno, ¿desde dónde? ¿Cómo? ¿Con qué? Y Ana, continuamos con la presentación, por favor. Y es cuando, digamos, realizo este ejercicio de cartografía de mi investigación, que es como poner sobre la mesa aquellos conceptos con los cuales estoy trabajando en este instante. Entonces, claro, mi devenir en el arte es desde la danza, y al devenir desde la danza, entonces el cuerpo tiene que estar presente como concepto fundamental, que es lo que considero como cuerpo.
Ya de ahí se desliga y mediante voy avanzando, entonces ya el concepto de masculinidad, a qué va ligado, con sus diferentes teóricos como tal. También entonces, al ser hijo de la danza y como tal, digamos, estrictamente de la danza antioqueña, luego voy entonces a preguntarme sobre esto de la identidad, la antioqueñidad, o sea, cómo desde el escenario también y desde el cuerpo puedo reflejar un macho antioqueño, que ese es el llamado que me hacen, o la frase donde viene como la reflexión. Entonces también comienzan ya a jugar en esta cartografía conceptos como las de construcción, lo de las élites, que va ligado a unas subjetivaciones que a su vez están amarradas a unos índices o a unas concepciones morales. También desde la masculinidad, entonces, como desde los estudios culturales hago esa conexión con el contexto, con lo que nos está pasando. Y también, pues, no soy ajeno a, digamos, a también tener como presente esa relación que tenemos entre el saber y el poder, ya mirándolo de una manera interseccional, donde el poder también puede ser analizado con conceptos o cruzado con conceptos como la raza, el género y la clase. Entonces, como en toda esta búsqueda y todo este planteamiento de conceptos, es que, digamos, se comienza también a configurar una manera desde el hacer que va desde el performance y desde la instalación, digamos que son disciplinas que vengo a explorar netamente como tal en la maestría, porque antes, como se los dije ahora, soy un hijo de la danza tradicional y como tal toda mi vida, mi campo, pues en mi quehacer en el arte se había relacionado siempre con la danza tradicional, solo hasta que llego a la maestría comienzo a relacionarme con otras maneras del hacer. Entonces aquí es donde, digamos, me atrevo como a indagar un poco sobre la performance y también sobre la instalación, que esa instalación también va muy amarrada a un trabajo de fotografía que se ha venido realizando en este trabajo. Entonces, digamos que este es como el mapa o el continente de mi investigación, que es de donde viene como toda esta reflexión de la que hoy vamos a estar conversando. Ana, pasas porfa a la siguiente diapositiva. Entonces, digamos que en este devenir y en estas construcciones y deconstrucciones, como yo las llamé entre el trabajo de investigación, comienzan a surgir esas preguntas que se vuelven como la punta de lanza para seguir continuando con la investigación que tengo en la maestría. Entonces, por ejemplo, me comienzo a realizar preguntas como qué características y condiciones performativas debo encarnar para ser aceptado como un hombre antioqueño y pueda interpretar danzas tradicionales. Entonces, digamos que aquí hay un clic muy interesante porque ya no solo entonces son de las condiciones que debo cumplir para ser aceptado como hombre, sino que ahí ya estoy diciendo para ser aceptado como hombre antioqueño. Lo que me lleva ya a, digamos, a ir a explorar un poco más allá mi investigación y ya es preguntarme por la antioqueñidad como identidad. ¿Qué es eso de ser antioqueño? ¿Qué características debo cumplir para ser antioqueño? Y que como tal esas características corporales, simbólicas y performativas son las que de verdad cuando uno ve un cuerpo encarnado de un antioqueño, uno dice, ah, no, es que ese es antioqueño. Entonces, digamos que comienzo a realizarme esas preguntas, esas indagaciones. También me pregunto por el papel que cumple la tradición en la configuración de la corporalidad masculina. Entonces, de ahí cuando les decía ahorita en la anterior diapositiva, esas élites que comienzan a configurar unas imágenes que son socialmente aceptadas, que son normalizadas y que no hay quien las discuta, que también van muy amarradas a la moral y como tal esa imagen o esa corporalidad masculina también está muy ligada a las condiciones heteronormativas que nos establece, digamos, también el contexto y la sociedad. Entonces, digamos que cuando ya me hago esa pregunta, también entonces comienzo ya a preguntarme por ese lugar de la loca. ¿Quién es la loca? ¿Cómo es la loca? ¿Por qué es loca? ¿Por qué una persona que no cumple con los cánones o está dentro de ese molde de heteronormatividad le tenemos que decir loca? Porque si llora un cuerpo masculino, lo tenemos que asociar con este adjetivo. Entonces,
digamos que al sobrepasar un poco también estas preguntas, ya voy directamente a la danza y entonces también me pregunto por cuál es ese lugar de la loca. ¿Quién es la loca en la danza tradicional? ¿Dónde está? ¿En qué momento sale y en qué momento no? Entonces, digamos que este adjetivo ya lo apropio y más allá de un insulto, porque inicialmente, digamos, en el lenguaje o en el conocimiento antioqueño sobre la masculinidad, siempre nos decían que la loca era aquel que no cabía dentro del molde de masculinidad y se salía de ser hombre masculino. Ya teniendo, digamos, como que este camino un poquito despejado, ya comienzo a preguntarme, después de haber hecho las exploraciones en otras disciplinas desde el arte, entonces comienzo a preguntarme en cómo encarnar por medio de un personaje de performance el proceso investigativo. ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo entonces comienzo a preguntarme por aquellas acciones tanto corporales como simbólicas que me ayuden o que alimenten este proceso de investigación-creación? Entonces, digamos que ahí es donde ya comienzo a investigar, a ahondar un poco más allá en el performance. Me encuentro con un documento muy interesante de Diana Taylor, donde hace referencia a que el performance lo podemos concebir desde el archivo y el repertorio. Entonces, ella hace una apreciación donde el archivo es el performance que queda como grabado o que queda como en video, lo dice literalmente ella, o hace esa comparación, y que el performance de repertorio es el que se da en in situ, en el que así salió la acción y así la estoy representando. Entonces, ya cuando tengo claras como esta concepción sobre el performance, ya comienzo como a indagarme y a preguntarme por cómo lo voy a hacer. Entonces eso lo va alimentando, y digamos que se van obteniendo resultados que han ido configurando lo que hoy conocemos esta propuesta como entre ruedas, carriles y tacones. También entonces me pregunto de cómo los elementos encontrados en el proceso de construcción podrían ser utilizados para materializar un trabajo creativo desde el arte. La pregunta por el arte no puede ser ajena a esto que estamos haciendo y viviendo. Entonces también es una pregunta que me hago por la materialización de la obra, por el auditorio que ve la obra, ¿cierto? Por las personas que la ven, también por las personas que la viven. Entonces, y hablo de un proceso de construcción, haciendo alusión a Derrida, es porque para llegar, digamos que a estos resultados o a esto que estamos como aquí de pronto viendo un poco, yo tuve que pasar por una deconstrucción de, digamos, marcas que habían pasado por mi cuerpo, de saberme que es que no solamente la heteronormatividad era la guía que me podía dar pues como el camino, sino que también habían otras posibilidades. También me tocó de construir inicialmente el concepto de tradición, donde el concepto de tradición es, digamos, algo que como uno de los referentes que ahorita les voy a mostrar, es algo imaginado, y que es construido a través del tiempo. Entonces, después de realizar como todo este proceso y toda esta deconstrucción, vuelvo y lo digo, cómo todo esto que tengo ahí, como si fuera un cúmulo de ideas y de cosas concentradas, las puedo utilizar para mi trabajo de investigación-creación. Continuamos, Ana, por favor. Entonces, antes de continuar, quisiera en estos momentos que las personas que me están escuchando se hagan la siguiente pregunta, que en la construcción sociocultural que tienen como tal, ¿qué es ser hombre ligado a lo masculino y mujer a lo femenino? No es necesario que me respondan en este momento, pero sí que nos hagamos esta pregunta, porque al realizarnos esta pregunta vamos encontrando como de pronto unos puntos que yo llamo como puntos de fuga, donde nos hacemos la imagen de cómo es un hombre y cómo es una mujer ahora en el ámbito o en el contexto desde donde cada uno estamos en este instante, ya sea en Antioquia o en otro departamento de aquí de Colombia, o si hay personas pues conectadas en este momento desde el exterior. También sería muy interesante que se planteen esa pregunta
de qué es ser un hombre y de qué es ser una mujer. Ya como se los digo, ligados a estos cánones de heteronormatividad que nos ha mostrado como el mundo. Continuamos, Ana, por favor. Cuando yo me hago esta pregunta, y después de haber pasado, vuelvo y lo digo, por este proceso de investigación, creación, que hay mucho que agradecerle a muchos textos que me recomendaron los diferentes docentes y diferentes conceptos que pude abordar. Entonces llego a este que es muy interesante, por la profesora Nelly Richard, y nos dice: los signos de hombre y de mujer son construcciones discursivas que el lenguaje de la cultura proyecta e inscribe en el escenario de los cuerpos, disfrazando sus montajes de signos tras la falsa apariencia de que lo masculino y lo femenino son verdades naturales a históricas. Entonces, cuando yo me encuentro con esta descripción de estos conceptos, comienzo entonces a, ya digamos, como a centrarme o a pensarme desde que, bueno, la construcción de lo que es ser hombre y que es una mujer fue una construcción que hicieron durante el tiempo. Entonces, me voy a indagar como otros referentes, qué se ha hecho, qué ha pasado ahí. Y entonces, claro, me encuentro con diferentes referentes y disidentes de estos signos o de estos conceptos de hombre y de mujer, que comienzan a pensarse sus cuerpos no desde la heteronormatividad, perdón, sino que ya los piensan y los componen desde otras posibilidades de ser hombre, de ser mujer, de no serlo, de simplemente saberse personas y configurarse como un cuerpo sin ningún género. Entonces, digamos que esto me lleva ya como a plantearme ya a traer esos conceptos que estaba buscando por allá esculcando, ya a casarlos con lo que me había preguntado en algún momento, que era esto de qué es ser antioqueño. Continuamos, Ana, por favor. Siendo así, como yo ya se los expliqué desde el principio, digamos que soy un hijo de la tradición antioqueña, y en cuanto a la danza, pues hablando, entonces digamos que me encuentro con esta danza que es una danza muy particular y representativa para la tradición antioqueña, como la son las vueltas. Textualmente nos dice el libro Cosecha de Tradiciones que las vueltas antioqueñas son un baile de una temática completamente definida, que consiste en un galanteo inicial por parte del hombre, con abrazos, arrimadas, intentos de besos, etc. Y luego una perseguida donde el hombre trata de enlazar a la pareja con la mulera, el poncho o la ruana, para así asirla por la cintura. Entonces, con este concepto me encuentro que hay una definición muy planteada de lo que es un hombre en las vueltas antioqueñas, que está muy ligada a lo que puede ser esa imagen de antioqueño, de ese antioqueño galante, de ese hombre que está buscando y que busca y que está ahí encima. Pero digamos que poco también nos mencionan sobre la mujer dentro de esta definición. A la mujer solamente le dan un papel de como que aquella que textualmente nos dice de como que si quiere la vaina, como que no, pero que al final accede a las pretensiones del hombre. Entonces, digamos que al yo preguntarme por todo esto y por, digamos, todo este cúmulo de conceptos que vengo arrastrando desde el principio, y ya, digamos, al regresar de nuevo como al cero a lo que, de donde inicié, que ha sido la danza tradicional, comienzo a definir como ya un trabajo, y sigo como en esta vía de definición de, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo estoy tratando de hacer? ¿Qué es, en fin, lo que quiero hacer entre esta propuesta que trae una tradición ya marcada y que aparte juega como con, digamos, ese gusto personal o ese otro mundo, que es el mundo de los tacones? Y el mundo de los tacones que va ligado a lo loca, como lo explicábamos ahora. Continuamos, Ana, por favor.
Es así entonces como llego a la conclusión que la masculinidad ligada a la interpretación de danzas antioqueñas surge de la reflexión que suscita de haber pasado por la experiencia de aprenderlas y ejecutarlas, como se los estaba contando, sabiendo que estas van sujetas a una relación basada en unos cánones desde la heteronormatividad, los cuales entregan unas condiciones de sexo-género a un individuo que termina por estar sujeto a su contexto, a la interacción con el entorno social y unas relaciones de saber-poder desde lo político, lo económico y lo cultural que terminan por condicionar su existir. Entonces, digamos que la danza tradicional también se vuelve como ese puente o ese motivo mediante el cual estas muestras o estas imágenes que tenemos de un hombre antioqueño se pueden ir hasta varias generaciones después. Es así entonces como quiero presentarles a mis, digamos, mis tutores o estos referentes en cuanto al pensamiento y en cuanto a lo que han escrito. Continuamos, Ana. Lo que han escrito referente al desarrollo de estos conceptos que se plantearon al principio. Es así entonces como no soy ajeno a los pensamientos de Michel Foucault, con todo lo que ha escrito sobre la relación de saber-poder, a Paul Beatriz Preciado, también con todo lo que ha escrito sobre la teoría queer y las relaciones de sexo-género, a Javier Omar Ruiz, que es digamos, un profesor que consulto porque él habla sobre otras masculinidades y hay un libro que escribe sobre esto. También consulto a Maurice Merleau-Ponty sobre la relación que tiene la danza y el performance en el cuerpo. Como ya se los dije ahorita, también consulté a Nelly Richard por sus desarrollos en cuanto a la teoría de género. También consulto a la profesora Ángela María Estrada. Continuamos, Ana. Ángela María Estrada. También no soy ajeno a la profesora Judith Butler por su teoría performativa del género, a Donna Haraway por el conocimiento situado, lo que he escrito sobre a Kimberly Crenshaw por la parte de interseccionalidad, a María Lugones, a Aníbal Quijano, a Rodrigo de la Cruz y a Diana Taylor en temas como la colonialidad, la performance, que han sido, digamos que autores que le han dado como el piso investigativo en toda la parte, digamos, teórica a esto que hemos venido desarrollando. También continuamos, Ana, en la parte artística. Tengo una frase que digamos que desde que la planteé me ha acompañado mucho rato. Todavía no paso a los artísticos, sino que sigo con aquí otros, digamos, autores que consulté ya en el tema de la antioqueñidad. Y aquí pues les digo que de la antioqueñidad del dicho al hecho se va construyendo el trecho, haciendo referencia como a esos refranes también que son muy representativos para nosotros. Entonces, consulto a Erich Hobsbawm con la parte de las comunidades imaginadas, a la profesora Livia Restrepo y al profesor Juan Camilo Escobar sobre todo lo que han escrito referente a la tradición antioqueña, a Víctor Turner por la liminalidad de los cuerpos, a Yves Kosofsky también la consulto, haciendo referencia a lo que es salir del closet. Y digamos que todos estos autores que les estoy presentando acá, porque para mí también es muy importante que ustedes los vean en imagen, dado que la vida a mí tal vez en algunos momentos me ha enseñado que es muy importante como reconocer a esas personas o darles el lugar a esas personas que de cierta manera han estado como ahí presentes, ya sea desde el piso teórico o el piso artístico para los diferentes trabajos investigativos que he realizado. Entonces, por eso hoy te los quiero como traer en imágenes y que ustedes los vean y los miren. Continuamos, Ana, por favor. Es así entonces, como les hablaba ahorita de una de las frases que desde que la planteé me ha acompañado muchísimo,
y es que la materialización de una obra no puede ser vista como ese acto de iluminación, no puede ser como, ay Dios, aquí me llegó la obra y aquí tan chévere, ya vamos a plantear lo que es el cuadro o la performance o la danza, no. Entonces, al plantearme, digamos, esta frase, comienzo a buscar otros artistas que tal vez han trabajado en esto que estamos viendo ahora o que de cierta manera, como se los dije ahora, han sido como disidentes de esa parte de género y que de acuerdo a su quehacer han alimentado desde el arte y la materialización como este tipo de propuestas. Entonces aquí me encuentro con la Piroba Lilith Order, que es una activista, ella se hace llamar así, de la ciudad de Medellín, es una mujer trans y ella propone también el apropiarse de un adjetivo que dentro del mundo pues LGTBI de Medellín, el adjetivo es la piroba, ¿cierto? La piroba es como, digamos, haciendo un análisis interseccional. La piroba es aquella loca que es la loca pobre o la loca más alborotada, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos que ahí hago clip con ella y aparte de ello, ella es la directora de una compañía de danza del municipio de Medellín que se llama Otre Danza, que también se preguntan por los roles de género dentro de la danza tradicional. Y ellos sí, digamos, hacen una exploración mucho más amplia referente a la interpretación de estas, ya sea en la danza antioqueña, la danza del Caribe, la danza, pues, digamos, nacional como tal, tradicional de aquí de Colombia. Y sus trabajos han sido muy interesantes. También me fijo mucho en el trabajo de Benjamín de la Calle, el trabajo de fotografía, porque según lo que he consultado, por ejemplo, del Benjamín de la Calle, fotografió en el sector que conocemos en Medellín como Guayaquil. Y Guayaquil antes era el centro de todo. Allí confluía gente rica, pobre, de diferente género, de diferente raza. Y las fotografías que este hace son, digamos, eh, no son elitistas, por decirlo de alguna manera. O sea, no escogen el modelo por su raza, género, sino que él simplemente se dedicó a fotografiar y hay un trabajo muy interesante que se llama o es conocido como el extraño caso de la mujer hombre, si no estoy mal, que así es conocido, y es que fotografió, digamos, a un hombre que se travestía de mujer para trabajar en diferentes casas. Hay algunos apuntes que dicen que este lo hacía, pues la persona que se travestía, lo hacía para realizar robos en las casas, pero en realidad no hay algo como que lo confirme. También veo a Santa Patricia como un referente importante. Santa Patricia es otra artista que es definida como no binaria dentro de los cánones de género. Y Santa Patricia lo que hace es una apropiación de una simbología de la religión católica y la transforma para realizar sus trabajos. También entonces me interesa el trabajo de Eduard Pereira Jaramillo. Eduard Pereira Jaramillo es un ingeniero en comunicaciones de la ciudad de Medellín, pero también es escritor de cuentos y ya ha dado algunos pines en la poesía. Pero me interesa de Eduard es que por medio de algunos de sus cuentos ha plasmado como digamos, esta disidencia referente al género. Y hay unos cuentos muy interesantes donde digamos que bajo esa inocencia de lo que puede referir un cuento para un niño, deja planteado el tema del género. Y entonces en sus historias pueden aparecer el amor de dos hombres, el amor de dos mujeres, puede aparecer una persona travesti. Entonces digamos que me interesa mucho su materialización, es porque lo hace desde la escritura. También me interesa en el trabajo de House of Tupamaras, que son un colectivo artístico de la ciudad de Bogotá, que estas utilizan el bogue, que es un estilo, digamos, que va más allá, digamos, que de un estilo de danza, es también a un estilo de pensar, y digamos que hacen una conexión con elementos digamos que de la cultura latina.
el merengue, la salsa, y por medio de estas, digamos que esta conexión que hacen, plantean obras que también son una disidencia total. De ellas tuve la oportunidad de ver una obra en Bogotá que se llama Como la Flor, y lo interesante de ella es que, de esta obra, es que, digamos, coge elementos de la tradición mexicana y los convierte para poder formular o presentar su obra. También consulto a Pedro Lemebel. Pedro Lemebel es alguien que también se autoproclama como loca. Es un artista chileno que en estos momentos pues falleció. Y Pedro Lemebel tiene un manifiesto donde hace referencia a la loca y hace referencia a que esas personas que somos disidentes no somos tan raros al fin de cuentas. Continuamos, Ana, por favor. Entonces, en esta vía de seguir consultando como artistas que hayan como trabajado en lo que yo quería en algún momento, también me encuentro con un grupo que se llama Sudor Marica, que Sudor Marica utilizan la cumbia argentina para también hacer referencia a pensamientos y a letras que son disidentes de lo que puede ser la relación heteronormativa de género. También entonces consulto a Lucas Avendaño. Lucas Avendaño es un artista mushe mexicano, y los artistas mushe, o digamos que este artista, que es uno de los más representativos, Lucas también utiliza su tradición para realizar o para hacer sus diferentes obras, performance. Y ya finalmente, que es así como, digamos, como en combo, como digo yo, consulto a la Grace Volcano, a Pinina Flandes, a las hermanas de la Perpetua Indulgencia, como personas que también difieren de esa relación sexo-género y que utilizan ya sea la fotografía, el performance, las apariciones para materializar su trabajo. También consulto a Amalia Mesa Bains porque digamos que en este proceso de instalación, como lo vimos en la cartografía inicial y como lo pudimos ver en una de las imágenes anteriores, comienza a incursionar como en esta parte de la instalación y digamos que en este camino de haber recorrido, de haberme preguntado sobre esa antioqueñidad, también me doy cuenta que la religión tiene un aporte muy importante en lo que ha sido o en lo que se ha definido en mí como ser y como persona. Y por ende, digamos, comienzo en esas instalaciones a configurar unos altares que contienen, digamos, los significados a nivel simbólico, estos, digamos, conceptos por los que he transitado y que al fin de cuentas también se convierten como en esa materialización que habla de cómo, de qué ha pasado, de qué es lo que me mueve por dentro. También digamos que este es un trabajo que no está ligado o es un trabajo final. Entre ruanas, carriles y tacones no lo veo como un trabajo final, sino que lo veo también como una posibilidad, una manera o un trabajo que está en constante construcción. ¿Construcción por qué? Porque como ya lo dijimos, por ejemplo, la tradición, la masculinidad o esos conceptos son conceptos que han evolucionado en el tiempo y que el tiempo no se detiene. Entonces, al evolucionar el tiempo, también estos conceptos pueden evolucionar y aportar a lo que puede pensarse, realizarse como la materialización de este trabajo. Continuamos, Ana, por favor. Bueno, esperamos un momento, por favor, y creo que ya en este instante hicimos mucho protocolo. Continuamos, Ana. Ya toda esta parte académica como que fue ya la protocolaria, pero entonces ahora sí vamos a mariquear esto y los invito a ver unos videos que tengo preparado para ustedes. Bueno, entonces ahora les voy a compartir unos videos que Jean-Paul nos quiere, que nos va a mostrar Jean-Paul, que tienen preparados para continuar la exposición, ¿vale?
Me dicen por favor si están escuchando. Porque tengo noble ancestro de Don Quijote y Quimbaya. Hice una ruana antioqueña en una capa castellana, por eso cuando sus pliegues abrazo y ellos me abrazan, siento que mi ruana altiva me está abrigando ese alma. Porque tengo noble ancestro de Don Quijote y Quimbaya. Hice una ruana antioqueña de una capa castellana, por eso cuando sus pliegues abrazo y ellos me abrazan, siento que mi ruana altiva me está abrigando es el alma. Abrigo de macho macho, cobija de cuna paisa, sombra fiel de mis abuelos y tesoro de la patria, sabor de pecado dulce y dulce calor de falda, grita con sus cuatro puntas el abrazo de la ruana. Denme un segundo, les muestro el segundo video. Janina, vení, haceme el favor. Vení que vos y yo tenemos una cosita que hablar y la tenemos pendiente hace mucho rato. Ay, ya, ¿qué fue? ¿Qué fue? Mami, venga, yo le digo qué fue.
Yo a vos no te he dicho que si vos salís nos hacen daño. Ay, ¿por qué nos hacen daño, oíste? Después de todas estas vueltas que hemos dado, la bobada. Así una bien divina que se fue y se instruyó, mi amor, nosotras tenemos lugar. O que me cuenta de allá de la Judy Butler con los géneros todos, mi amor. De la Lucas Avendaño así bien divina la Mushe. O de la Pedro Lemebel así divina con sus tacones políticos. Mi amor, nosotros ya tenemos recorrido. No, pero vení, contame, decime la verdad. ¿Vos por qué me mantenés por allá como escondida, por allá como en un rincón? ¿Qué nos pasó, Janina? Pues sencillamente, nacimos en Antioquia, nacimos bajo el señalamiento de que las locas no pueden salir, así de sencillo, Janina, es así de claro. Para las locas no hay lugar en Antioquia y menos en la danza, Janina, entendelo por favor. ¿O es que vos crees que yo me pongo muy contento cuando vos querés salir así como chiva descarriada? No, Janina, entendelo, no podés salir, así nos criaron, así nos levantaron, Janina. Viste, Janina, ya que estamos conversando aquí, que vos estás como tan sincera, vos por qué sos así como tan partida, como tan charra, vos qué te pasó ahí también. No, mi amor, usted qué boba. Mi amor, ¿por qué partida como tan charra, mi amor? Porque hay que vivir la vida, porque los minutos, mi amor, valen mucho, así bien divina. O usted que me dice así una bien divina, mirando al horizonte, tranquila, divina, así empoderada, entregada, mi amor. ¿Usted qué? No, mi vida, a ver, despierte, mi amor, despierte. Que el hacha que sus ancestros le dejaron por herencia, mi amor, hoy yo la llevo en mis aretas, porque en las manos me pesa mi vida. No, mi amor, ¿usted qué boba? ¿Qué dijo mi vida? A ver, ¿o es que acaso usted qué? ¿Que porque lo formaron hombrecito? ¿Que porque lo formaron machito? ¡Ay! ¡Qué pesar de usted, mi amor! ¡Qué pesar! Además, mi vida, usted sabe todo lo que sentimos cuando me deja salir. ¿O es que no se acuerda las veces que jugábamos con las muñecas allá con las Barbies en la casa? No, mi amor, eso sí son bobadas. Vení, mejor, ¿sabes qué? Entonemos juntos esas noticas que tanto nos gustan. Hacele, vení. Espere, yo empiezo y vos seguís. Listo. Y los dos terminamos juntos. Hágale, mi amor, hágale pues, así bien divina. Mi tierra, la que ayer me vio nacer, tiene olor a aguardiente, a trapiche y café. La quiero si estoy lejos con más ganas, como quiero a mi Ruana y a mi viejo Carriel. Soy paisa, aventurero y soñador. Tengo finca en el cielo y un negocio en el sol. Mi orgullo es mi ancestro montañero. Para todo soy bueno y en amor es mejor. Antioquia, de mi patria corazón, cuando digo tu nombre se estremece mi voz. Por toda tu belleza y hermosura, ya no hay duda ninguna. Antioqueño soy yo. Buenas. ¿Cómo me les va? Como ya lo pudieron ver ahí, divina, mi amor, la Janina llegó. Clac, 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 clac. Mis amores, como lo acabaron de ver así, la Jan divina entregada a su discurso académico. Yo la dejé así, que se dejara llevar, así divina ella. Pero mi amor, yo no me podía quedar atrás. Así divina. Como ya lo ven, está aquí la Janina para estar con ustedes un ratico, mi vida, porque yo también les tengo así como el bochinche, la vaina aquí lista, sí, para ustedes, bien divina. Pero antes de continuar, mi amor, no podemos dejar pasar esto así como así. No, señores, no, mis amores. Me hacen el favor así bien bonitos en la casa, bien bonitos allá cada uno donde está. Voy a realizar unas oraciones para poder continuar, pero en las oraciones, por favor, en casita, vamos a responder, te rogamos, óyenos. ¿Estamos? Vamos a comenzar entonces por acá. Estamos. Vamos a comenzar entonces. Esperen la preparación, que es que esto no puede ser así como así. Bien divina. Santa Putricia bendita, defiende siempre esta loquita.
Santa Lucas Avendaño, dame fuerza para seguir mariposeando todo el año. Santa Pedro Lemebel, protege las maricaitas que guardo en mi carriel. Santa Lilith de las Pirobas, te encomiendo mis taconas. Santa Eduarda de la Escritura, guía mi palabra por la senda segura. Santa Butler de los géneros todes, no me abandones porque me jodes. Las santas de Fedima, mi gran amor caray, que no peleen las locas que pa' todas hay. Vírgenes Sara y Kika, no desamparen esta marica. Y ahora sí que se caiga lo que esté flojo, mi amor, porque aquí les llegó la masculoca, mi vida. La Janina, mi amor. Ahora sí, mis amores, que cómo fue que la Yani y yo llegamos hasta acá, mi vida. Mamacitas, eso fue buscando tarima para este show. Eso no sabíamos ni dónde íbamos a llegar. Eso no sabíamos que si la performance, que si la danza, que si la areta, que si el tacón, que qué íbamos a hacer. Pues mi amor, no sabíamos, así que fuimos avanzando, divina, 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 divina. Y ¡pra que mi amor! Llegamos hasta aquí. Que cómo llegamos hasta aquí por todas esas santas y todas esas personas que me han acompañado mi vida. Por ellas llegamos acá y también por la persistencia y la resistencia que tenemos las dos. Está bien que sí, que la Yankee un momento, que usted es una, que yo la otra, pero no, mi amor, nos dimos cuenta que la Yani y la Janina tenemos que estar juntas para arriba y para abajo, que la una no desampara a la otra. Y así fue, mi amor, que fuimos buscando tarima para este show. ¿Qué va a ser del show de ahora en adelante? Mamacitas, ni yo lo sé, ni la Jan tampoco, menos. Esa que es así, la divina, la entregada a la academia. Claro que no, una no se quedó atrás, una no es tan bruta, mi amor. No, mi vida, no, mi amor, una sí, taque, taraque, taque. Llegó, mi amor, y también se instruyó, también leyó y también se pegó de todas las santas y de todos los santos que les acabé de mencionar, mis amores. Así que aquí está la Janina viviendo entre sus ruanas, sus carrieles y sus tacones, que también a la Janina le gusta la música parrandera y tomarse unos guaritos por ahí de vez en cuando. Entonces, mis amores, aquí les quedo a su disposición. Janina, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que estamos todas, todos y todes muy emocionadas de tenerte aquí y conocer este trabajo que vienen haciendo tan poderoso, sobre todo en ese pedazo, pues en esa parte que creo que vimos en el video que nos compartiste, que es tan difícil y es interrogar estos roles antioqueños. Entonces, les propongo que si tienen alguna pregunta para cualquiera de nuestras invitadas, la pongan por favor por el chat. Yo, mientras ustedes piensan las preguntas, yo quisiera hacer una pregunta que me parece muy interesante, y es, a partir de ver el video en que estás bailando las vueltas, vemos la forma en que se construye la relación con la otra bailarina, y es muy bonito, sentí yo, porque es como otra posibilidad de relacionarse con el otro que no está determinada por una relación sexoafectiva heteronormativa, sino que se ven relaciones de amistad, de compinchería, de solidaridad. Si nos pudieras contar un poquito cómo fue ese proceso del video, del trabajar con la pareja de este video. Sí, claro, claro. Ana, ¿cómo estás, mi vida? Ana, pues te cuento que referente a eso, el proceso de plantearnos como esa relación entre la bailarina, la Janina, Jan, fue luego de haber consultado y de haber ido como hasta allá, hasta el libro Cosecha de Tradiciones, como lo mostrábamos ahorita, referente a lo que es esa visión de lo que tiene que cumplir el hombre y que tiene que cumplir la mujer. Entonces, si en estos momentos le estamos buscando una loca, o le estamos buscando el lugar a la loca, entonces, ¿por qué no también plantear otras relaciones con la pareja que no sean de la perseguida o del asedio, sino también unas relaciones de amistad donde ambas, Janina y la bailarina, estaban como compinches, por decirlo de alguna manera? Entonces, digamos que son relaciones que también se transgreden, que ya no solamente así la perseguida, venga mi amor para acá, yo la cojo,
sino venga, mi amor, bailemos juntas y pasemos bueno juntas las dos también. Entonces, ¿no? Otras posibilidades que ahí están y que se plantean desde el quehacer y desde la ejecución dancística. La relación que estableces entre la bailarina, que no sé su nombre, ¿cuál es? Victoria, se llama María Victoria Vargas. Entonces, la relación que estableces entre María Victoria y Janina de pronto influencia un poco la relación cuando ya estás bailando como Jan con María Victoria. Es muy posible que se vea influenciada, porque como lo acabé de decir ahorita, ya la Jan y la Janina no están solas así como solitas en el mundo, dos mundos apartes, sino que claro, también eso comienza ya a armar como la ampolla, como se dice, y ya estas relaciones, que ya no es solamente de perseguida, sino, o de asedio, sino que ya esto nos plantea otras posibilidades desde el quehacer, y como lo estamos diciendo pues desde el principio, la tradición es algo que puede ser cambiante porque es una construcción. Entonces, claro, que se comienzan a tejer otras relaciones referente a lo que puede ser el lugar ya heteronormativo del hombre y la mujer dentro de la danza. A mí se me olvidó presentar, ahorita voy a tomar tu pregunta, Andrés Felipe, pero esa creo que es importante que la consideremos ahorita más tarde. Pero primero quería terminar este tema porque se me olvidó contarles que en este momento Jean Paul es el secretario de Cultura de Vegachí. Entonces es muy interesante porque estás en una posición administrativa, pero al mismo tiempo estás haciendo todas estas experimentaciones para tu trabajo de maestría en un pueblo pues de la ruralidad antioqueña, que sabemos que estos roles son todavía mucho más sólidos y están más cimentados, pues que a veces en la ciudad no tanto. Y además el video lo haces en el atrio de la iglesia. Quisiera que nos contaras un poco qué reacciones han salido del pueblo y de la gente que está alrededor, no sé, la señora que cuida el atrio, cosas por el estilo. Fue, digamos que así en palabras muy coloquiales, fue muy charro todo esto que sucedió, además de estar, como lo dices, en esta posición en estos momentos y en el lugar donde estoy. No yendo muy lejos, al principio de año, cuando nos estaba tocando a cada uno de los secretarios de los diferentes despachos, ir como a defender el plan de desarrollo al Consejo Municipal, hubo un momento donde a mi secretaría también está escrita la parte de población con enfoque diferencial, donde están inscritos la población LGTBIQ. Entonces, fue muy particular porque ese día yo me monté en tacones en el Consejo Municipal. Yo les dije que me era imposible hablar de esa comunidad si no estaba montado en mis tacones, que también han sido como ese lugar político, desde donde yo tomo, valga la redundancia, ese lugar, o ese empoderamiento para poder hablar del tema. Referente a las reacciones varias que se han creado, ha sido muy particular, porque digamos también a lo largo del tiempo, digamos que se comienza como a tornar o a jugar esa imagen de lo que puede ser el gay alborotado, el gay serio, y digamos que dentro de esas dos divisiones que acabo de plantear, digamos que yo digamos, o la imagen que había desarrollado o que he desarrollado siempre, es la imagen que a nivel social se conoce como la imagen del gay serio. Entonces, por ejemplo, cuando hago este tipo de intervenciones o de trabajos, por ejemplo, el padre ese día me miraba como que, ay, pues madre, ¿qué está haciendo? Pero sin embargo, la relación con el sacerdote en ningún momento ha sido rota. Y también digamos que las personas que estaban en ese momento como alrededor de la grabación de lo que estaba pasando, eran como que, uy, o sea, más allá de fijarse de pronto en plantear una relación en lo que hace alusión al lugar o a la religión, se fijaban era mucho en el trabajo que estaba sucediendo. Muy interesante. ¿Y cómo te fue en el consejo cuando te montaste? Esa frase me parece muy linda, es como que los tacones son tu lugar político, un lugar de enunciación más bien, ¿cierto? Sí, sí, no, fue muy chévere porque pues digamos que yo le pido el permiso al presidente del consejo en su momento para poder realizar la acción, y el presidente del consejo lo único que me dice es no se me vaya a caer. Entonces, digamos que ya gente pues que me había visto en tacones le respondió a él, no, es que los maneja hace mucho rato. Y digamos que ya luego de haberme montado en los tacones y empezar con esta exposición y esta defensa de lo que podría ser el plan de desarrollo en cuanto a lo referido a la comunidad LGTBI, digamos que ya se fue, como uno dice así a nivel coloquial, derecho, ya
pues no, digamos, todos eran concentrados en lo que estaba pasando. Y la reacción ya al final de la exposición del mismo presidente fue que lo primero que me dijo era que yo tenía un manejo muy bueno de los tacones. Esa era la preocupación. Muy interesante ese camino que estás abriendo en Begachí y en general pues en el performance en Antioquia con estas reflexiones. Tienes un par de preguntas aquí que te las voy a leer para que queden grabadas. Entonces dice, Andrés Felipe te dice, ¿Yanina y Jan se consideran dos personas diferentes o una misma persona con diferentes facetas? Voy a leerte otra que no sé si es pregunta. Dice Jonathan Alzate, al cambiar el género se cambia el gusto, la atracción heteronormativa. Alejo dice, bello mi Paul y la Yanina que la amo. Qué emoción ver el resultado de este proceso y sobre todo la posibilidad que abriste para los distintos nombramientos y para pensarse la danza tradicional desde otras miradas más incluyentes. Y ahora Jonathan pregunta, ¿cómo interviene la moral en la construcción de Yanina? Muchas preguntas sobre Sí, como todo este proceso de desarrollo, digamos, personal y político, ¿no? Claro que sí, vamos con la primera. Yo también me planteo esa pregunta muchísimo, el saber si somos dos personas distintas o qué somos, pero mediante he ido avanzando en todo digamos, en todo lo que se está haciendo, hay momentos donde Jan hace uso de Yanina y donde Yanina sí o sí también hace uso de los desarrollos de Jan. Entonces es muy posible que puedan ser dos personas diferentes, sí, porque no actúan de la misma manera. También digamos que no en todas partes Yanina se siente cómoda para salir, tampoco en todas partes Jan está cómodo para estar ahí. Entonces digamos que es un espacio donde se comparten ambos y donde sí, o sea, hay dos personalidades y eso no puede ser negado, hay dos personalidades que están, pero que también me he dado cuenta que referente a cómo vamos, estas dos personalidades se complementan. Muy bien. Pero, por ejemplo, estaba pensando en el evento del Consejo y los tacones. Ese era Jan en tacones, ese no era Yanina. Esa no era Yanina. Pero si Yanina no hubiera existido, si Yanina no hubiese hecho todo, por eso te digo que hay lugares donde Jan se complementa con Yanina y a su vez pasa la inversa. Si Yanina no hubiese existido, Yanina no hubiese mandado por los tacones para ponérselos justo en ese momento. Porque yo considero que en ese momento quien tomó la iniciativa para poderse montar en los tacones fue Yanina, no Jan. Jan estaba temeroso en ese momento porque era de las primeras veces que se enfrentaba a un espacio como esos, pero digamos que en ese reflexionar y de ese momento fue Yanina la que mandó por los tacones, porque también fue una cuestión de unos minutos antes, o sea, no fue planeado, no fue que yo voy a llegar con mis tacones y lo voy a hacer, sino que estando ahí en la reunión, hay un espacio donde yo no estoy exponiendo y comienzo a pensar, y en ese instante mando por los tacones. Y llegan los tacones y me los pongo y hago, digamos, yo creo que una de las mejores exposiciones que he hecho en cuanto a seguridad, hablando. Qué interesante. Bueno, teníamos la otra pregunta que decía Jonathan preguntándote por la moral. No entiendo muy bien ahí si la moral influye en Yanina, en la construcción de Yanina, o quizá pensar tal vez en la moral cristiana antioqueña. Okay. Yo creería que es esa, que es ese planteamiento, y sí influye demasiado, porque influye en la parte donde yo tengo que pelear contra esa formación que había hecho de mí ser antes. Pues no es, digamos, un secreto que yo me formé en una familia heteronormativa, donde me enseñaron que a los hombres les gustan las mujeres, a las mujeres les gustan los hombres, y que el ser homosexual o que el explorar otras facetas del cuerpo, no hablando en estos momentos de la parte sexual, sino del género, era malo, era pecado yo bailar afeminado, era pecado sentir atracción por otros hombres. Entonces me levanto en ese contexto y con lo primero que yo tengo que pelear o luchar es contra esto, es contra esta formación que se había hecho de mí, que aún yo lo puedo decir, no lo he superado del todo, pero que sin embargo vamos en este camino y en este trabajo.
es precisamente todas estas exploraciones artísticas las que hacen que tu camino político también y tu camino como tu desarrollo personal vaya transformándose, ¿cierto? Ajá. Tú sabes que este coloquio está orientado a la investigación. Entonces, en ese Claro, claro. sentido, creo que tu contribución es fundamental para pensar una investigación muy sólida, utilizando unos referentes teóricos y artísticos muy claros, pero también un proceso experimental muy bien hecho. Entonces, si quisieras contarnos, digamos, un poquito los principales, digamos, los principales obstáculos o descubrimientos que tuviste en este proceso investigativo, tanto a nivel, digamos, de la investigación, pero también a nivel personal. Sería muy rico para que nuestros estudiantes conozcan un poquito más de eso y se entusiasmen. Claro, claro que sí. Yo digo que uno de los principales, o no sé si obstáculos o cómo llamarlo, o situaciones, fue el que yo primero fui economista, entonces mi cabeza se configuró como un economista, que pensaba de forma objetiva, que era como cuadriculado en su qué hacer y en su qué pensar, pero que luego, digamos, llego a una maestría donde me piden, no, venga, es que la subjetividad también tiene su lugar y es posible serlo. Entonces, digamos que lo primero con lo que me encuentro es empezar a desbaratar como es toda esa formación que se había hecho de mi pensamiento, de mi quehacer. Me encuentro entonces con todos los profesores que me recomendaron libros, me recomendaron lecturas. Había un concepto que si lo recuerdo ahorita se los digo, pero había un concepto durante el principio de la maestría que cuando me lo decían a mí se me anulaba el mundo y ya de ahí para allá yo estaba en clase, pero era como si no hubiese pasado nada porque mi cabeza era pensando en ese concepto, como se los digo, ¿Cuál? si ahorita, es que no, en ese momento, o sea, fue como tan ontológico, el Ay, concepto era ontológico. ese es el que yo te torturaba, así. Yo escuchaba el concepto ontológico y ya hasta ahí me llegaba la clase, ya la muchacha ya perdida, ya atacada, ya no sabía ni no, nada. Pero digamos que entonces eso se convirtió en un reto para mí, porque entonces ya me obligó a ir a buscar, a investigar sobre el concepto. Y así lo hice como referente también a otros conceptos que se comenzaron a plantear. Entonces, lo que sí digamos que en esta parte de investigación también fue como romper con esas construcciones, aparte de que esas construcciones como que se hayan resquebrajado, también fue digamos, una disciplina muy constante en cuanto a las lecturas, en cuanto al desarrollo, en cuanto al ir a buscar esos referentes. Para mí se volvió muy fundamental el explorar los referentes. Y ahí tengo que agradecer muchísimo, te agradezco a vos, Ana, y a Juan Camilo, mi asesor, a Juan Camilo Londoño, que yo creería que sin todo esto que sucedió alrededor de todas estas experimentaciones, digamos que este cuento no había sido el mismo. Aparte de que cuando uno, digamos, llega a la maestría, uno llega en la cabeza con un trabajo supuestamente armado, pero que lo que hace esta maestría es a uno desbaratarle todo el trabajo, pero como ya lo vimos, volver casi que al inicio del trabajo para poder plantear el resto de reflexiones y de materializaciones que se han planteado. Porque yo, por ejemplo, llegué a la maestría pensando en que iba a realizar una investigación referente a la colonización antioqueña y que eso lo iba a llevar a una obra de danza tradicional. Entonces, cuando, digamos, me comienzo a dar contra el mundo, me comienzo a chocar con todos esos conceptos, comienzo a investigar, comienzo a leer, comienzo a compartir pensamientos con otras personas. También, digamos que una de las ventajas es que esta corte de la maestría fue una corte muy interesante porque fue multidisciplinaria, había de artes plásticas, de música, de danza, y digamos que los temas también fueron muy interesantes, los temas de investigación de todos. Entonces, de cierta manera, algunos ejercicios que se plantearon cuando nos veíamos los trabajos, cuando pensábamos en los trabajos y complementarnos como todas esas reflexiones y toda esa investigación, se convirtió pues como en una de las tareas fundamentales para nosotros y para comenzar a lograr como todo esto que estamos haciendo ahora. Entonces, digamos que era trabajar también como con las concepciones y las recomendaciones de los muchachos, como les digo ya a mis compañeros de maestría,
y también con todas estas posibilidades que nos abría el mundo de la academia, con las lecturas que íbamos realizando, los videos, todo lo que íbamos realizando, los ejercicios que se convirtieron en fundamentales para poder explorar otras maneras del hacer. O sea, yo digo que en este momento yo estoy incursionando, puede ser en el mundo de la performance, como lo decimos, la Janina y la Jan, pero que podemos hacer instalación, fotografía, podemos, digamos, explorar otras posibilidades del quehacer. La limitación no es disciplinar, sino que más bien obedece a la pregunta, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, voy a leer otras preguntas que tienes aquí. Vesna nos dice, a nivel de la concepción y materialización de la obra, ¿por qué has escogido la conferencia performance? ¿Cuál es el lugar particular de este medio para tu reflexión? ¿Tiene que ver con el contexto de la pandemia? También, ¿cuál es el lugar de la palabra, el texto y también la tecnología? Es decir, la plataforma Zoom en lo performático y las composiciones. ¿Por qué el corte o la diferenciación entre el protocolo y la segunda parte? Qué interesante, qué interesante. Cuenta, Bueno, es que yo interrumpo, es que realmente yo le pedía a Jean Paul que nos trajera esta conferencia performance porque él cuando fue a hacer su presentación del proyecto en la tesis a los jurados, lo hizo en conferencia performance, pero sin decirle a nadie. Y fue muy exitosa en la manera en que pudo combinar todos los elementos teóricos desde la corporalidad de Janina. Entonces, por eso fue que le sugerimos pues que nos compartiera, digamos, esta faceta de conferencista. Sí, sí, claro que sí. Digamos que en un principio, como lo dije, la performance llega a mí no buscándola. La performance llega a mí y ni tampoco, digamos, lo que por accidente. Ella llega a mí es en el momento en el que quiero hacer algo más allá, en el de hacerme la pregunta, por ejemplo, esa performance de ese momento que nos acabaste de contar, Ana, nació fue hacerme la pregunta, bueno, ¿y cómo voy a presentar este trabajo de investigación que no sea simplemente una exposición, de yo sentarme a hablar sobre lo que he investigado, cómo va a ser esto? No, entonces al momento de hacerme esa pregunta de cómo más lo podría hacer, comienzan entonces a llegar a mí otras maneras de mostrarlo. Entonces, bueno, yo decía, yo sé de edición de video, pero no tengo el tiempo suficiente para realizar la edición de un video para mostrar lo que quiero hacer. Bueno, la danza. Y yo me preguntaba, no, pero es que la danza es lo que he hecho toda la vida, ¿cómo puedo hacer algo más? Y en ese momento fue cuando como que los tacones dijeron, vengan a mí, Janina me hace el favor, me llamaron al orden y montes en estos tacones y vamos, hijo de madre. Entonces en ese momento en el que ya yo llego y ya se planea pues como la conferencia iba a ser así. Se hace dividida en dos, también queriendo plantear una reflexión frente a lo que ha sido el lugar de la loca. La loca, si la vemos, la loca nunca ha sido la loca académica. Muy poquitas veces se acepta la loca académica y ahora pues que digamos tenemos como la posibilidad de hacerlo. Pero antes el académico era el serio, no la loca. Entonces también esta es una manera que se convierte en una forma de expresar un signo donde, bueno, repensémonos que por qué, y me parece muy interesante porque también todos los logros que yo quiero realizar como con este planteamiento de esta obra, y es, bueno, ¿por qué lugares? ¿Por qué dos momentos? ¿Por qué no uno solo? ¿Por qué no empezó Janino? Porque, sino que, digamos, son las posibilidades que nos puede prestar la obra y su interpretación en lo referente al espectador. Referente a que sea por esta plataforma, digamos que uno fue el acudir a este llamado, dos porque también al momento de que nos están planteando el que cómo vamos a realizar la entrega final del trabajo, que todavía no se ha realizado, pues todavía no se ha hecho, pero nos ponen a comenzar a pensar en cómo va a ser esa exposición o esa entrega final. Entonces, claro, al comenzar y al pensar en cómo va a ser, pues tenemos que hacer uso de los medios que nos están presentando, porque digamos que mi configuración como ser y como persona tampoco ha sido como el yo quedarme quieto esperando a que el mundo vuelva a su ruta
o que las cosas como que caigan así por iluminación, como lo decía al principio, sino que cuando nos hacen ese llamado, entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer? También acudo a mi asesor en su momento y muy preocupado le digo, Juan Camilo, yo no sé qué hacer. Entonces, cuando vamos a ese no sé qué hacer, comenzamos a ver otras cosas, comenzamos a ver otros referentes y es, por ejemplo, donde nace los videos que están pues aquí a mitad de la conferencia, los que se les mostraron a mitad de la conferencia y que se convierten como en esos productos posiblemente entregables. Muy bien. Hay otra pregunta de Andrés Felipe y dice, ¿Janina salió después o antes del proceso de investigación? ¿Cómo influyó ella en la investigación sabiendo que Jan es el académico? Pero yo sostengo que Janina es muy académica. No, es que ya la Janina no es así con la tapa de antes, jamás. La Janina ya ahora sí se instruyó divina. La Janina nace antes del proceso académico. La Janina nace en un contexto que, como ustedes lo escucharon ahora, son unas de mis santas, la FEDIMA, que es la Federación de Divas Maticianas, que este es un grupo es un subgrupo de una agrupación de la ciudad de Medellín, que se llama la Corporación Dancística Matices. Es un grupo, digamos que privado, por decirlo de alguna manera, porque somos a nosotros mismos. Entonces, digamos que ahí hay unas divas y en toda esta idea de lo que son las divas y lo que puede ser el tacón, el brillo, la cantada, la fonomímica, todo esto que sucede como alrededor del transformismo, es que también nace Janina. Janina tiene la posibilidad de ponerse unos tacones a nivel público, de ponerse una peluca y unos vestidos con Fedima y con estas locas. O sea, más allá de digamos, agradecerles pues a estas santas de Fedima, es esa posibilidad que me dieron, porque fue también con el acompañamiento de ellas que me pude trepar en unos tacones y empezar a dar lora y a hacer la loca, y también fui la loca mucho rato mientras que estuve bailando con la Corporación Dancística Matices, pero siempre con esta frase que les dije al principio de, bueno, yo soy loca en los ensayos o mientras estemos en unos espacios que no sea pues como el del ensayo súper serio o en la presentación, pero siempre estaba ahí la loca, la Janina, con matices. Pero ese FEDIMA se vuelve ese espacio seguro, ¿cierto? Ese espacio de protección donde puedes explorar las posibilidades de ser. Claro, sí, y también, o sea, se convierte no solo para mí, sino para todas las santas de Fedima, para todas las divas, porque es el único espacio donde somos sin ningún prejuicio. Podemos ser lo loca que seamos, peinadas o maquilladas como lo queramos ser, y no hay ningún prejuicio ni señalamiento. Me alegra que el espacio seguro se haya ampliado a la maestría y que se haya podido pues incorporar toda esta exploración aquí. Viviana, la profe Vivi, te escribe preguntándote, te dice, las vueltas antioqueñas es por el nombre de poderle dar la vuelta a las configuraciones y estructuras de este tipo de danza, o lo has experimentado desde otros estilos dancísticos. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Lo de las vueltas antioqueñas, sí, relativamente es por hacer como esta apología, por decirlo de alguna manera, a esa vuelta que se le puede dar a todo esto que hemos venido como trabajando, estudiantes en referente a lo de la tradición, lo de la danza, pero también las vueltas antioqueñas se convierten en esa joya de la corona, porque las vueltas antioqueñas son eso, que así se baile hace 50 años por Jacinto Jaramillo, hace poco por el maestro Alberto Londoño, que en paz descanse, o se bailen dentro de 5 o 6 años, van a hablar de una tradición y de una imagen de antioqueños que tenemos. Entonces, digamos que por eso es que las apropio como tal, porque son, digamos, esa danza donde está contenido toda esa simbología y toda esa significación de lo que es ser antioqueño. Gracias, Jan. Otra profe, Juliana Congote, te pregunta, Jan, mil gracias por compartirnos un trabajo tan valioso y conmovedor. Me pareció muy interesante la lectura crítica que haces de los discursos que se han escrito sobre la danza tradicional y que muchas veces se conciben como inmodificables.
Me gustaría saber cómo fue esa aproximación y qué supondría una reescritura de esas narraciones a la luz de una comprensión de las implicaciones políticas de gestos como los que tú propones. Y esto, ¿cómo transforma nuestras maneras de comprender nuestras tradiciones de la danza? Es un tema muy chévere referente a lo que significa eso, o sea, el pensarnos, yo digo que una de las facetas fundamentales en mí fue el haber encontrado o el haber chocado con ese concepto donde las tradiciones son inventadas, donde como son un invento, entonces pueden ser transformadas. Y pues debido a los contextos y a todo lo que nos pasa, digamos que este tema de la tradición no solamente entonces ya fue visto desde la danza, sino que como también lo vimos fue un poco más allá de referente a lo que somos o a lo que es ser antioqueño, que entonces digamos eso termina por descargarse en unos símbolos, en unos elementos como por ejemplo el hacha, el carriel, donde si uno ve un carriel o una ruana, no, uno piensa en Antioquia. Entonces, digamos que todo este camino referente al pensarme la tradición y al pensar como esos cambios que pueden tener, es también pensando en que la tradición es algo cambiante, en que los contextos son cambiantes, en que también un día el darme cuenta que no es lo mismo ser antioqueño en el centro de Antioquia que ser antioqueño en el Urabá. Entonces, digamos que son elementos que se han ido recogiendo, que se han ido planteando y que finalmente son los que son repensados y los que tienen que ser reevaluados. Y para el camino, yo creería que no solamente este trabajo, sino también de trabajos venideros que piensen o reflexionen sobre la tradición. Y pensando la tradición, no solamente en la danza, porque la tradición también puede estar en la música, en los cuerpos, en los elementos. Muy interesante. Y como dice la profe Juliana, pues esto permite una lectura política que replantea las formas de entender cómo pensamos la tradición, ¿cierto? Desde una perspectiva más viva, por decirlo así. Diana te pregunta, ¿cómo llegas a romper con la transformación y cambio de la manera de usar los elementos, la parafernalia y símbolos? ¿Cuánto tiempo tardó el tema? Yo creo que ninguna de las personas que está aquí jamás va a volver a ver la ruana y el carriel de la misma manera que la veíamos. Esa es la mejor forma de cargar un carriel y esa es la mejor forma de ponerse una ruana. Entonces, Diana te está preguntando cómo llegaste precisamente al trabajo de manipulación de los objetos. Claro, digamos que este trabajo, al, digamos, comenzar a pensarme referente a los elementos que tenía Jan para su interpretación como danzante de vueltas antioqueñas, me lleva a preguntarme por cada uno de los elementos que están ahí. Bueno, y entonces la ruana, ¿qué puede ser? ¿O qué más me puede aportar una ruana para también configurar, digamos que a nivel estético, la parte de Janina? Porque también fue como el pensar en el otro personaje, de que tiene uno que se pueda complementar con el otro, o de qué se puede hacer con ese elemento que teníamos en ese instante. Entonces, digamos que en cuanto a los elementos fue el yo sentirlos, el estar con ellos, el casi que aferrarme a ellos para saber cómo lo podría hacer. Además que fue un poco complejo por esa formación, digamos que antioqueña, de una familia heteronormativa y esas imágenes y esos símbolos donde el carriel es sagrado, donde la ruana es sagrada, donde el hacha es sagrada. ¿Cómo lo puedo hacer y cómo puedo resignificarlos? ¿Cómo los puedo apropiar? ¿Cómo desde el arte puedo generar espacios y puedo generar otras maneras de utilizarlos, de llevarlos? Entonces ahí es donde comienza como mi exploración con esos elementos, y que digamos llega un momento donde, bueno, me puse la ruana así y me funcionó como la falda divina. Entonces queda la ruana como la falda. Y después como el carriel, y yo, bueno, el carriel el hombre lo lleva colgado, pero es que no, la loca necesita una cartera para guardar sus maricaditas. Entonces, ¿cómo no hacerle una cartera a la loca?
lleve su cartera, su carriel cartera, su maricarriel, como la llama ella. Y así constantemente, digamos que se configuró como esa estética en cuanto a lo que fue el uso de esos elementos. También fue como de hacer esa conexión referente a los elementos que señalamos como femeninos, como masculinos. Entonces ya la pañuela rabuegallo, el pañuelo, perdón, rabuegallo, la pañuela también. La pañuela rabuegallo ya no se convierte en la pañuela, sino que es aquí la bufandita de Janina. Y así, digamos que con otros elementos también se ha explorado, por ejemplo, con el machete, como el machete no se lleva terciado a un lado, sino que se convierte en su collar y en su accesorio. Ah, claro. Hay otra pregunta de Jonathan, perdón, me devuelvo, es que estaba más arriba en el chat, que te pregunta cuál es el lugar, espérate que es que no la encuentro, ya, no, la de la moral no. Él le pregunta a Janina sobre cuál es la conciencia de la loca de Janina en relación al ámbito sexual. Digamos que en este trabajo fue muy interesante porque el ámbito sexual no apareció sino casi hasta el final de haber realizado como todos los pensamientos o las reflexiones. Porque inicialmente, yo lo estaba haciendo adrede, era el separarme en esa concepción sexo-género de la parte sexual, sino era más que todo como explorar como esos conceptos, esos significados de lo que era ser una cosa u otra dentro del mundo heteronormativo, que era ser hombre, que era ser mujer, y más en Antioquia. Entonces, digamos que la parte sexual ya viene a hacer su aparición hacia el final, porque tampoco pues, puede ser una cosa desligada de lo que está sucediendo. Y tampoco es, digamos, secreto que referente a este tipo de desarrollos y de pensamientos, los homosexuales o las personas que somos homosexuales pensamos en cómo hacerlo, pues de igual manera por ahí es por donde nos pasa el cuerpo y lo vivenciamos. Entonces, digamos que también yo creo que fue en ese ir y venir y de buscar lugares y de buscar respuestas en cuanto primeramente hacia el género, pero luego, como les digo, la sexualidad apareció y también entonces es importante y que también fue dentro del trabajo el aceptarme abiertamente homosexual, sin importar si era loca, si era serio, si era como fuese. Era simplemente aceptarme así y eso era lo que quería proyectar hacia afuera. Eso me parece muy interesante, sobre todo esa exploración que te diste al principio, creo en mi análisis, porque de alguna manera te ayudó a escapar de ciertos estereotipos que siempre vinculan a la loca con la primacía de la sexualidad y explorarla desde otros lugares, dándole un poquito más de libertad para luego regresar a ello. Claro que sí, Ana, y es que, por ejemplo, el adjetivo loca no necesariamente, dentro del proceso investigativo que hice, era dicho netamente al homosexual, sino que el adjetivo loca se le decía o sí, se le señalaba, era aquel hombre que no cumplía con los estereotipos de la masculinidad, con ese hombre que rompía ese molde, donde si lloras, sos una loca, donde si utilizas el color rosado, sos una loca. O sea, más allá de la sexualidad, es como lo dije ahora, era esa relación de género y el adjetivo que tenía esa palabra como tal, o la característica que me llevaba a señalar un cuerpo o un alguien simplemente porque no cumplía con esos cánones. Uh-huh. Muchas gracias. En ese sentido es que pienso que fue muy, muy potente explorar esa idea así. Norman te pregunta si en tu trabajo tuviste referentes trans de departamentos de Antioquia o de algún municipio en particular. En este instante como tal, como lo dije cuando estabas poniendo el momento de los referentes, a Lilith Borderline, que es una activista, como ya lo dije, de la ciudad de Medellín. Digamos que de ella heredo como el apropiarme del adjetivo, digamos que como yo la conozco pues así como de primera mano,
y he tenido la oportunidad de conversar con ella, entonces sé de la apropiación que hizo del adjetivo piroba, y de ahí es donde yo pienso, bueno, yo me puedo también apropiar del adjetivo loca dentro de mi desarrollo del trabajo. También me fijo en Santa Patricia, ella es una artista trans, no es de Medellín, pero también, digamos que como lo dije ahora, su trabajo va enfocado desde el transformismo y desde la apropiación de iconología religiosa para realizar como sus trabajos. Bueno, yo creo que ya se nos va terminando el tiempo. Estamos muy contentas aquí contigo. Si alguien tiene alguna otra pregunta para Jan, yo creo que para terminar de pronto sería muy rico que nos contaras para dónde vas. ¿Para dónde vas con este trabajo? ¿Cómo te imaginas el camino más adelante? Te voy a ser muy sincero, Ana. Con este trabajo, ya en el punto donde estoy, digamos que estoy esperando es a que tal vez de alguna manera agarre vuelo referente a lo que puede ser su significación para lo que es el departamento de Antioquia. No sé qué, como yo misma lo dije ahorita y como también, digamos, entre Jan y Janina lo hemos pensado, no sé dónde vamos a parar, ni qué va a ser el devenir, porque esto también habla del contexto. Pero sí ya estamos logrando comenzar a mover esos pisos, a plantear esas reflexiones en cuanto a la tradición, en cuanto al quehacer, en cuanto al lugar de la loca dentro de la danza como tal. Entonces, digamos que soy un poquito tal vez ambicioso y ambiciosa por pensar en que en algún momento, digamos, el trabajo como tal lo acabé de mencionar, acá revuelo y comience pues como a crear ese espacio reflexivo, ya sea en Antioquia o en otros espacios. Porque si bien, digamos, afecta o está ahí, pues, digamos, en Antioquia, también su reflexión puede extrapolar esas fronteras del departamento en cuanto a lo que significa esa relación de sexo, género, las relaciones de saber-poder. Entonces, digamos que soy un poquito, no sé si ambicioso o soñador o como lo queramos llamar, estoy divina, pero sí sueño con que el trabajo, digamos, agarre como ese vuelo. No, está muy bien, hay que ser divinas y soñadoras. Las últimas dos preguntas acá. Diana te dice si los documentales de Locas del Pueblo incidieron como referente, y Jeffrey Pita te pregunta cómo han influido los tacones dentro de tu danza, tu movimiento propio, tu estilo a practicar. ¿Consideras que toda danza que se realiza sobre unos tacones se debe considerar como técnica de Heels o Vogue, o los tacones son simplemente un elemento más que se puede agregar en cualquier estilo de danza? Bueno, referente a lo que pregunta Diana, de lo del documental Locas del Pueblo, ¿cierto que es? Referente a este documental, no lo tomo de pronto como un referente, pero sí lo tomo como un modo de la serie, una exploración también muy chévere referente a lo que es el pensamiento, porque también, digamos, el profesor Guillermo Correa, que es uno de los profesores que tiene que ver con este documental, lo tomo como referente dentro de mi trabajo de investigación. Entonces, Locas del Pueblo también, digamos, se convierten en esa otra característica o en esa otra manera de ver qué puede estar sucediendo alrededor de como de este adjetivo, de lo que está pasando, y que ahí veo, digamos, o que también se confirma un poco la vigencia del tema. O sea, hay varias personas que estamos pensando en esa loca, en lo que es la loca. Y claro, o sea, no vamos muy lejos. Por ejemplo, el primer capítulo de Locas del Pueblo muestra uno de los mundos de las locas que son los reinados, o cómo estas locas se comportan en un espacio como un pueblo. Entonces, digamos que no son ajenos, o este documental no es ajeno a lo que está pasando con este trabajo. Y que en estos momentos, pues, que si bien no lo tengo directo como un referente, sí lo he considerado desde el quehacer como tal.
Y en lo referente a la otra pregunta de los tacones en estos momentos no los considero como una técnica directa. Los considero, como bien lo dije ahora, como un lugar de enunciación, como un lugar político. Y los tacones, entonces, digamos, para la exploración que hice a nivel dancístico con las vueltas antioqueñas, fue después de haberme hecho la pregunta, bueno, ¿y cómo fueron cómo serían unas vueltas en tacones? Y no vamos muy lejos, y que por eso tengo tanto que agradecerle a la Corporación Dancística Matices y a FEDIMA como tal, porque fue en uno de los ensayos en los que estábamos, como digo yo, loqueando y mariqueando así divinas, que yo volteé y le dije a uno de mis compañeros, ve cómo serán unas vueltas en tacones. Y esa pregunta, pues digamos que se materializó hasta el momento. Ana, enciende el micrófono, por favor. Gracias, Juli. Es que queremos darle oportunidad a que la gente pueda preguntar, entonces ya sí, esta sí es de verdad la última. No va más. Dice, ¿qué piensas lo que puedan pensar los puristas del folclore frente a tu trabajo? Te pregunta Omar. Es complejo, porque yo sé que me metí en un mundo fuerte, duro, pero digamos que me tendría que sentar a conversar con ellos, porque no he tenido como el momento o el espacio de poderme sentar a conversar con uno de los puristas del folclore. Lo que sí es que con el director de Matices, con el profesor William Flores, en algunos momentos sí me he sentado a conversar sobre el tema. Y es complejo. ¿Por qué? Porque esa marca de tradición la tenemos los bailarines en la cabeza y en el quehacer coreográfico. Entonces, por ejemplo, un director como él, es casi inconcebible plantear, por ejemplo, unas vueltas antioqueñas en tacones o hechas por una loca, pero que tampoco cierra la posibilidad a que, como ya lo hemos venido diciendo, la tradición es cambiante, no sabemos qué va a suceder, no sabemos qué puede pasar con lo que consideramos hoy como tradición, no sabemos qué puede pasar el día de mañana con la danza, pero lo que sí es que tenemos una hora y unas realidades y unos contextos que nos están brindando oportunidades. Y digamos que más que entrar a realizar controversia con uno de los maestros puristas del folclore, es tal vez entrar a que venga, dialoguemos sobre el tema y sobre esto que está pasando. Yo creo que esa es una excelente reflexión para terminar nuestra conversación, porque tampoco queremos abusar de tu tiempo. Y es que la tradición es una cosa viva y nos pertenece a todos y todas y todos, ¿cierto? Y Claro que sí, que, es que la tradición, Ana, me disculpas, la tradición dale. es lo que nos define como identidad al final. Entonces, cuando ya tenemos una identidad clara, la tradición tiene que estar sí o sí, o sea, no, digamos, gratuitamente tenemos un libro que se llama El Testamento del Paisa Perdón, y tampoco gratuitamente tenemos un libro escrito actualmente por allí lo tengo incluso, se me olvida, se me pasa en estos momentos el nombre del autor, pero el libro se llama ¿Qué es ser antioqueño? Que sale digamos, al público este año, Pedro Adrián, si no Pedro estoy Adrián mal. Zuluaga. Pedro Adrián Zuluaga, entonces, digamos que son temas vigentes y que o sea, no están en estos momentos como decimos así, mandados a recoger, no. Son temas que van a estar ahí, que no sabemos qué va a pasar. Sí. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que ese asunto de pensar la tradición como algo fijo e intocable, ¿cierto? La congela y creo que eso precisamente hace es que empiece a desaparecer de nuestras sensibilidades. Entonces, estas nuevas formas de pensar la tradición donde hay espacio para todo el mundo son espacios, como tú dices, políticos muy interesantes. Bueno, no nos queda sino en nombre del grupo profesoral de los cursos de Historia y Teoría de la Danza y en general de la licenciatura, que es tu casa siempre, agradecerte por este espacio tan rico donde aprendimos tanto y pasamos tan bueno.
No, antes para mí, Ana, es también agradecerles a ustedes por la invitación, agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas, escuchando esta loca divina, que todavía hay mucha rienda para dar, como decimos, hay muchas mulas que cargar todavía, y hay mucho guarito y mucha música parrandera que escuchar. Entonces, es también como agradecer este espacio, agradecer la oportunidad, y no, aquí también, como misma lo has dicho, soy un hijo de la licenciatura, soy un hijo de la UDA y aquí vamos a estar para estos espacios y continuar en esta forma de pensarnos la danza y el arte. Muchísimas gracias. Entonces quedamos fans y pendientes de tus nuevos trabajos. Un abrazo. Claro que sí. Y Igualmente. muchas gracias a todo el mundo por acompañarnos y por las preguntas tan interesantes. ¿Qué ibas a decir? Que igualmente, ¿qué? Te interrumpí. No, ya. Ya ahí. Que igualmente. Muy bien. Feliz tarde y feliz almuerzo Igual. para todo el mundo. Chao. Chao.